Buenas tardes. Vamos a seguir hoy con el origen del sujeto en psicoanálisis. Siempre que lo voy a citar de memoria, en vez de el origen, digo el nacimiento. Este, bueno, a ver, a ver, a ver. Bueno, venía planteando este, que no hay, que no habría posibilidad de encontrar eh, en el sustrato biológico em, los afectos, las emociones, em, sino que todo esto em, correspondería a eh, un análisis estructural donde el sujeto tiene dos dimensiones em, y se articula al otro. Venía más o menos así, y bueno, sigue de este modo. Dice, cuando los buenos médicos clínicos se enfrentan en su práctica con el difícil y moderno problema del dolor crónico, saben que el cuerpo biológico de la medicina moderna occidental, disciplina que se caracteriza por la erradicación del significado, esa moderna medicina occidental no puede explicar los casos en que el dolor en sí mismo se convierte en una compleja cuestión clínica, como sucede cada vez con mayor frecuencia. Hace ya muchas décadas que se han diagnosticado una pandemia de dolor crónico en Occidente. Al menos desde comienzos del siglo XX se hizo necesario el desarrollo de una nueva clínica, la clínica del dolor, una nueva especialidad médica a la cual ya se han dirigido, con resultados muchas veces infructuosos, un elevado número de pacientes. El problema es en gran medida paradójico. Occidente sufre una pandemia creciente de dolor crónico, siendo a su vez la sociedad que cuenta con mayor acceso a los analgésicos, los que van aumentando su potencia antidolorosa en forma exponencial año tras año. Aún así, la cantidad de pacientes con dolor crónico continúa en ascenso. ¿Cómo es posible? La razón es sencilla, aunque a la gran mayoría les resulte difícil de aceptar, sobre todo a muchos psicoanalistas. Esta es que la causa de la mayoría de dichos dolores no debe ubicarse en el cuerpo anatómico y lo que opera solo biológicamente sobre este es ineficaz como remedio a la pandemia del dolor crónico, incrementando aún así más aún el sufrimiento. Claro, porque se produce ahí un conflicto entre el médico que em, prescribe la medicación para el dolor y el paciente que aún tomándola no puede no sentir dolor, es decir, siente ese dolor y entonces, bueno, hay un conflicto ahí angustioso entre el médico que no logra, otorgarle a su paciente lo que necesita, que es dejar de sentir dolor, ¿no? La cultura occidental moderna, tan individualista, biologicista y medicalizada, no solo no se muestra curativa del dolor, sino que es causa de más dolor. Por este motivo, los fármacos no resuelven el problema, a pesar de no fallar en sus componentes ni a nivel químico ni a nivel biológico. Lo que sucede es que, viene una cita, el dolor es siempre personal y siempre cultural.
está por eso siempre abierto a la variable influencia del significado. El dolor es siempre personal y siempre cultural. Está por eso siempre abierto a la variable influencia del significado. Y habíamos dicho que los médicos em, dan por tierra con el significado, es decir, lo excluyen de su práctica. Em, bueno, esa cita fue de Morris. Em, bueno, que ya fue citado antes, a ver. La cultura del dolor, Santiago de Chile, año 93. Hay una cantante, Elizabeth Morris, eh, muy tierna, muy dulce y bueno, y muy afinada, canta y hace una música de letras muy em, existenciales y me gusta mucho. Elizabeth Morris. Bien, a esta altura del texto cabe recordar lo que Seymour Fisher y Roger Greenberg publicaron en 1989 sobre las grandes dudas que despiertan los pobrísimos efectos de los medicamentos para tratamientos de desórdenes psicológicos si son sometidos a pruebas rigurosas. O sea, los medicamentos em, tienen efectos muy pobres en desórdenes psicológicos, en comparación al placebo y a la psicoterapia. Es decir, los tres se comportan de manera igual, con un bajísimo em, tasa de éxito, digamos. Su trabajo demostró que en pruebas clínicas no hay una diferencia significativa entre la potencia terapéutica de los psicofármacos, de los placebos y las psicoterapias. Eh, y aquí vuelve a estar, em, aparece subrepticiamente el tema del sentido, ¿no? Porque sabemos que eh, las psicoterapias trabajan de un modo en el que refuerzan el síntoma, porque no dejan que el síntoma se exprese, ¿no? Pero bueno, lo importante es lo que dice acá. No hay una diferencia significativa entre la potencia terapéutica de los psicofármacos, de los placebos y las psicoterapias. O sea, está indicando que estamos errando el rumbo, ¿no? Eh, llevando agua para nuestro molino, hace falta más psicoanálisis. Lo que los biólogos, neurocientíficos y otros experimentadores reunidos frecuentemente bajo la rúbrica de la psiconeuroinmunoendocrinología, llaman amor, odio, placer, envidia, fe, etc. Y creen encontrar en sus investigaciones de laboratorio con ratas, monos y personas que suponen estar originados en los genes. Entonces, eh, la neurociencia tiene esa búsqueda, ¿no? Que amor, odio, placer, envidia, fe, ¿no? Eh, están originados en los genes, ¿no? Y sus investigaciones se dirigen a eh, ubicarlos allí, ¿no? Y a encontrar las justificaciones, ¿no? Eh, hay un Golombek, habla de las neuronas de Dios, creo que se llama un libro de él, en donde
establece que la creencia en Dios em, puede rastrearse hasta un determinado complejo neuronal. Hasta un, sí, eso. Como diciendo, bueno, hay seres muy involucionados, tan involucionados que creen en Dios, ¿no? No sé si lo dice así, pero a mí se me ocurre interpretarlo de ese modo. Eh, Originados en los genes, en el sistema inmunológico, en las hormonas o en el cerebro. No son más que usos impropios de términos sobre efectos específicos de la estructura del significante y el lugar del otro. Usos impropios de términos sobre efectos específicos de la estructura del significante y el lugar del otro. Entonces, Eidelstein acá reconduce esas investigaciones a la estructura del significante y el lugar del otro, ¿no? Él afirma que eh, llevando un análisis eh, con estas características de la estructura del significante y del lugar del otro, se produce un mejor tratamiento del sufrimiento que psicofármacos, placebos o psicoterapias, ¿no? Efectos imposibles de ser estudiados en el laboratorio. Claro, el significante y el otro no se llevan al laboratorio porque porque es imposible, ¿no? Em, es como la matemática. Tampoco la matemática se lleva al laboratorio. Se lleva la física al laboratorio, la química, la biología. Em, eh, Eidelstein le llama ciencia conjetural a la matemática y al psicoanálisis también lo ubica ahí, ciencia conjetural. Se trata de establecer una estructura, un modelo, a partir del cual se explicarían ciertos fenómenos. Y esto está muy relacionado con la epistemología de Hume Lakatos, en donde eh, los programas de investigación, en el sentido lacatosiano, si son progresivos, si tienen una buena capacidad de predicción, entonces triunfan sobre otros programas de investigación eh, y Eidelstein está jugado a que eso es así con el psicoanálisis de tinte lacaniano, bueno, el psicoanálisis de Lacan, que se propone eh, dilucidarlo y establecerlo tal cual es, em, porque el resto de las líneas eh, psicoanalistas que dicen seguir la enseñanza de Lacan han perdido el rumbo. Bueno, eso es cuestión de los eruditos como em, a los cuales no pertenezco, ¿no? Em, bien, 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 bien. De aceptarse la propuesta, deberían impugnarse todos aquellos descubrimientos científicos difundidos en los artículos de periódicos de la siguiente tabla. Bueno, y pone aquí una tabla en donde hay una serie de em, eh, artículos publicados en periódicos, Clarín, La Nación, el New York Times, La Tercera de Chile, eh, donde el título ya indica
la búsqueda del lado de la neurociencia en el sentido de ir al gen de la felicidad, al gen de Dios, al gen de la fe, ¿no? Que todo estaría determinado genéticamente, ¿no? Bueno, él dice, si se acepta que eh, se trabaje en el terreno del significante y el otro, eh, hay que cambiar el rumbo de la investigación, ¿no? Y sí, los afectos, como los sentimientos y las sensaciones que estas investigaciones encuentran localizadas u originadas en el cuerpo somático, no habitan en el cuerpo biológico tridimensional, sino exclusivamente en el universo bidimensional del lenguaje y del discurso. Recordemos esas dos dimensiones eh, en donde Lacan va a utilizar la geometría em, eh, en donde tenemos botella de Klein, em, banda de Moebius, ¿no? Eh, Gaussiana. em, entonces esas son las dos dimensiones, que puede ser lo sincrónico y lo diacrónico, metáfora, metonimia, en fin, nombradas de distintos modos, pero que en cierto punto hacen referencia a lo mismo. Eh, y trabajan con superficies topológicas, ¿no? Em, Esto, bueno, es una novedad para eh, muchas de las propuestas en psicoanálisis, em, porque al igual que la matemática, em, postula entidades abstractas para investigar el sufrimiento concreto, ¿no? Eh, entonces, cuando alguien desde la neurobiología o de ese tipo de ciencia pregunta, bueno, pero ¿dónde está el inconsciente? Es una mala pregunta, ¿no? Porque eh, el inconsciente ocupa un lugar estructural en la constitución del sujeto y no lo vamos a encontrar entre las neuronas, en el cuerpo, en el pecho donde se señalaba que residía el alma, ¿no? Este, nada de eso. Eh, entonces dice, existe una incompatibilidad infinita entre los registros experimentales y lo que vivimos los parletres, hablantes seres, ¿no? Hay que impugnar de plano cualquier propuesta que se afirme en cerebros felices, genes románticos y hormonas fieles. Algo que Lacan hizo desde el comienzo mismo de su introducción, de su producción teórica, designándolo con un término de su propia creación: prejuicio paralelista. Al respecto, no se privó de criticar a Freud, ya que el sistema percepción-conciencia, em, utilizando en su modelo, asociaba un término biológico, que es la percepción, biológico animal, con un efecto de la lengua y el discurso del hablante ser, que sería la conciencia, ¿no? Las investigaciones criticadas responden al desarrollo de un paradigma biologicista del sujeto. Paradigma biologicista, ¿no?
que está presente en Freud, pero también muy presente en la actualidad. Paradigma que posee varios siglos de existencia. Bien, o sea, si antes hablábamos de que el sentido común era aristotélico y newtoniano, y que las nuevas investigaciones en ciencia no habían pasado al sentido común, entonces se entiende que lleve varios siglos el modelo biologicista, ¿no? Em, Justamente porque el sentido común eh, es biologicista. No obstante, analizaré en particular determinados hitos en la historia moderna de Occidente, en los cuales se intenta establecer que los efectos del lenguaje, la cultura, la sociedad y la historia provienen en realidad del cuerpo biológico. En primer lugar, aquella investigación que dio por resultado una nueva síntesis basada en una teoría evolutiva neodarwinista, propuesta por Edward Wilson en 1975 bajo el nombre de sociobiología. Había eh, en la novela, las novelas, trilogía, si no me equivoco, de La Fundación, hoy no, famosísimo escritor, no me voy a acordar el nombre, eh, había un nombre que no es sociobiología, pero era una disciplina que había logrado combinar a la sociología con la cinética de los gases para poder predecir el comportamiento de las masas humanas y de ese modo habían logrado establecer un orden eh, eh, rígido, digamos, y en donde todo se podía predecir, eh, en el espacio ya completamente poblado, ¿no? Digo, en el espacio exterior, los mundos habitados. Entonces, Wilson propone la sociobiología, uno de los científicos más reconocidos y galardonados del siglo XX en Occidente. Propone que la moral proviene de los genes y que todo comportamiento social posee sus bases en la biología, concluyendo que la biología debe sustituir a la filosofía. Richard Dawkins es el segundo autor que me interesa destacar, quien en su libro El gen egoísta, esto es para el narcisismo, es muy difícil de tolerar lo que propone Dawkins en El gen egoísta, porque eh, nuestros cuerpos serían máquinas de perpetuar genes, ¿no? Entonces, y además hay esta relación con que somos un cuerpo y a continuación somos un cuerpo, pero en realidad somos una máquina de perpetuar genes, ¿no? Por el modo en que se da la procreación, ¿no? Eh, por lo tanto, bueno, la propuesta no es para nada trascendental, ¿no? No hay trascendencia. Trascendental es un término kantiano. Entonces, el otro es Richard Dawkins, del gen egoísta, las bases biológicas de nuestra conducta,
propone que la biología explica el egoísmo, el altruismo, el amor, el odio, la codicia, la generosidad y los robos. Allí define en forma objetiva y unívoca, por ejemplo, al egoísmo y al bienestar establecidos a partir del comportamiento real y de los efectos reales del acto. En especies como las gaviotas, las mantis religiosas y las abejas, por ejemplo, afirma que, cita de Dawkins, sin embargo, el chimpancé siente y piensa, y, según evidencia experimental reciente, puede ser aún capaz de aprender una forma de lenguaje humano. Em, bueno, eso está en el gen egoísta. Otro profesor con aval científico que es pertinente citar y criticar es Steven Pinker, quien también cuenta con gran reconocimiento académico. Él y Wilson son miembros destacados del claustro de profesores e investigadores de Harvard University. Pinker ha dado un paso muy significativo en el avance del paradigma biológico del sujeto. En su libro El instinto del lenguaje, de 1994, propone que el lenguaje es un instinto, extremando las ideas de su maestro, el lingüista Chomsky. Noam Chomsky. Pinker afirma que el cerebro humano fue modificado por selección natural, desarrollando microcircuitos computacionales de donde proviene la sintaxis, la morfología y el léxico de toda lengua. Según este autor, el lenguaje constituye un instinto humano incorporado al cerebro por la evolución, del mismo modo que las arañas tejen y las aves cantan. Para ello, Pinker requiere afirmar la existencia tanto del lenguaje universal como de la gramática universal, la mente universal y el pueblo universal, ya que forman parte de la especie. Aquí la pregunta que se plantea es, ¿cómo habrá sido posible? Su respuesta es, a partir de una mutación genética. En el caso del lenguaje, en un primer mutante gramático. En uno de los capítulos de su libro, titulado sorprendentemente Big Bang, Pinker debe reconocer muy a su pesar los problemas lógicos que derivan de la existencia de un supuesto primer animal mutante hablante. Que el primer mutante no tendría a quien hablarle, que el gen de la gramática aún no ha sido descubierto. Finalmente, quizás sin darse cuenta del alcance lógico de sus propias afirmaciones y contrariando el espíritu de su propuesta, Pinker afirma: podemos concluir, pues, que el lenguaje humano se distingue radicalmente de la comunicación animal, natural y artificial. Los primeros pasos hacia el lenguaje humano son un misterio. Es obvio que sigue habiendo un enorme abismo entre estos sistemas primitivos, los protolenguajes del Homo erectus y el instinto del lenguaje que tienen los actuales adultos humanos. Por eso, pero eso no es todo, ya que además el primer animal hablante, ¿en qué lengua habría hablado? La supuesta mutación genética en el cerebro de aquel primer mutante no puede dar cuenta del surgimiento de un idioma. En todo caso, justifica nuevas habilidades y conductas animales propias de la especie, nunca el advenimiento de una lengua. Aquí es difícil
de explicar por qué afirma esto Edelstein. Em, pero yo me pregunto, ¿no? Em, bueno, dice, ¿en qué lengua habría hablado? ¿No? Ese primer mutante gramático. Y afirma Edelstein que no puede dar cuenta del surgimiento de un idioma. En todo caso, justifica nuevas habilidades y conductas animales propias de la especie. Es decir, parece estarle dando una entidad muy superior a la lengua respecto de, el carácter instintual de las conductas de los animales, ¿no? Y a mí la duda que se me presenta es en dónde radica esa supuesta superioridad, ¿no? Algunas formas que se usan para ejemplificar esto que estoy diciendo, esta diferencia, es que el ser humano puede, a diferencia del animal, puede mentir y el animal no puede mentir. Y como un plus, dicen, em, el ser humano puede mentir diciendo la verdad, ¿no? En eso radicaría la supuesta superioridad de la lengua a las conductas em, animales que son instintivas, ¿no? Sumado a estas salvedades fundamentales a su propuesta, es tan moderno, atrevido y famoso autor, este tan moderno, atrevido y famoso autor, publica en su currículum vitae de la página web institucional del Department of Psychology de Harvard University, en forma destacada, un escaneo de su propio cerebro con las correspondientes imágenes y el informe sobre su genoma. Resultan evidentes sus razones. Discúlpenme, a mí no me resultan evidentes. Los argumentos de Wilson, Dawkins y Pinker requieren, para sostener su propuesta biológica, reducir el significante a palabra, ya que el significante no se, en la teoría propuesta por Lacan, no se reduce a palabra, pero aquí requeriría em, reducir el significante a palabra y la palabra al nombre de las cosas. También requiere omitir la diferencia entre significado y sentido, reduciendo todo el lenguaje a nombres, significados, considerados como los objetos referidos, y leyes de composición. Al quitar del lenguaje tanto el significado como el sentido, se pierde toda posibilidad de chiste, broma, poesía, retórica, insulto, malentendido, piropo, mentira, etcétera. Esto es todo lo que requiere interpretación, sin lo cual no existe ninguna lengua natural. Es decir, el registro de las lenguas em, humanas este, es la posibilidad de ser interpretadas, ¿no? En sus em, parlamentos, ¿no? En la perspectiva contraria, ya pasamos al otro lado, Lacan, en el seminario 23, uno de los últimos seminarios, sostiene una importante salvedad respecto a las concepciones psicoanalíticas vinculadas a lo que se supone originado en el cuerpo, las famosas pulsiones.
Entonces, una salvedad sobre las pulsiones, que un gran número de sus discípulos no ha tomado hasta ahora seriamente en cuenta. En este punto es crucial considerar la posición de Lacan sobre el cuerpo biológico, ya que de no considerar el estatuto de la libido, de las pulsiones y del gozo en psicoanálisis, dichos conceptos pueden cumplir el papel de garantizar las concepciones biologicistas dentro del campo psicoanalítico, perdón, ya que de no reconsiderar el estatuto de la libido, de las pulsiones y del gozo en psicoanálisis, es decir, que eliminemos las interpretaciones, lo voy a decir así porque es lo que Einstein propone. Si no aclaramos que el libido no es lo que sostiene Freud ni Miller, pulsión tampoco es lo que sostiene Freud y Miller, y gozo tampoco es lo que sostiene Freud y Miller, sino que lo que sostiene propiamente Lacan es otra cosa respecto de eso. Si no nos deshacemos de esa ambigüedad, dichos conceptos pueden cumplir el papel de garantizar las concepciones biologicistas dentro del campo psicoanalítico, argumento que aquí se critica, ¿no? Em, Bien, sí, sí, no, iba a hacer una aclaración, pero lo hace más adelante. El psicoanálisis debe ser concebido como la práctica que solo surgió para curar los dolores del cuerpo, teorizando su causa en el orden significante y el otro. Es curiosa esta eh, taxativa definición del psicoanálisis porque estaría ubicando a los dolores, a la angustia dentro de los dolores, a la compulsión a la repetición dentro de los dolores. No sé, no lo había visto nunca afirmado de esa manera. Eh, yo distinguiría, por ejemplo, una cosa es un dolor en el cuerpo que puede tener una causa eh, en el otro y en el significante y en la historia del sujeto, ¿no? Em, y otra cosa es em, llamarle a todo padecimiento dolor, ¿no? De todos modos, es necesario resaltar entre corchetes, los psicoanalistas no piensan que las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir, frase de Lacan, ¿no? Que es muy interesante. El eco en el cuerpo del hecho que hay un decir, pulsión. Para Lacan, lo que hay primero en el origen y que funciona como hecho es un decir. Primero está el verbo, dice el Evangelio de San Juan. Bueno, no me acuerdo. Decir de dónde surgen las pulsiones, las cuales inciden en el cuerpo de un modo engañoso al hacernos sentir que provienen de su interior, del interior del cuerpo, ¿no? Como el fenómeno del eco que genera la ilusión de que la montaña nos habla. Claro, las pulsiones parecen provenir del interior del cuerpo, pero en realidad es el significante proferido por el otro, siempre esos significantes son del otro, que turba al cuerpo, pulsiona al cuerpo, ¿no?
Lo que critica Lacan es lo que Freud creyó desde el comienzo, y más aún hacia el final de sus elaboraciones teóricas, a pesar de haber creado el dispositivo exclusivo de palabra y transferencia para la práctica del psicoanálisis, lo que desmiente sus creencias. Lacan se ve llevado, por estos motivos, a establecer el siguiente hecho de estructura. Que se diga, queda olvidado. Cabe aclarar que la propiedad, es decir, que se diga, queda olvidado, lo podemos tratar de explicar del siguiente modo, eh, poniendo como ejemplo las leyes de la ciencia, ¿no? De determinada ciencia y de determinadas teorías dentro de la ciencia. Por ejemplo, la ley de gravedad, de atracción gravitatoria de Newton, ¿no? Eh, pero la ley de atracción gravitatoria de Newton em, se olvida que ha sido dicha, y por ese olvido, que se diga queda olvidado, y por ese olvido de que ha sido dicha, es que puede figurar como universal, ¿no? Cabe aclarar que la propiedad establecida por Lacan se verifica en nuestra sociedad y cultura. En otras podría ser que no se olvide el hecho de que se diga. Entonces, en nuestra cultura eh, funciona el que se diga queda olvidado. En otras culturas podría ser que no se olvide el hecho de que se diga. En cuanto al modo de conceptualizar la pulsión, deben confrontarse, por un lado, los modelos físicos newtoniano y freudiano, y por el otro, el de las teorías de campo, relativista y cuántica que utiliza Lacan. Para Freud, como para Newton, existe en la materia tridimensional provista de energía y un tiempo lineal y evolutivo. Mientras que en el modelo de campo incorporado en la teoría relativista, masa y energía se equiparan y el tiempo no es evolutivo. La propuesta de un cuerpo investido de energía en un tiempo lineal y evolutivo se sostiene en un modelo teórico ya superado, ¿no? El newtoniano. Pero está en el sentido común y ahí está la cuestión, ¿no? Em, Hay que estar instruido en los nuevos modelos de la física para que podamos sostener la propuesta de Lacan, ¿no? Que es el modelo de campo, eh, teoría de campos de eh, la física relativista y también esa misma teoría de campos está presente en la física cuántica, ¿no? Entonces, Freud define a la libido como una energía originada en el quimismo de los órganos sexuales. Bueno, ahí viene muy bien del sentido común. eh, los españoles dicen se acojonó. eh, Nosotros decimos se cagó encima. Este, eh, Qué cagada. em, bueno, y van a ese lugar, ¿no?
eh, de la libido como una energía de los órganos sexuales. Em, pero en realidad podemos sostener los mismos dichos, se acojonó, me cagué encima, ay qué cagada, pensándolo al revés, que es a partir de la incidencia del significante que se produce la pulsión y no es ninguna energía del interior del cuerpo, ¿no? Sino que es un eco en el cuerpo del hecho que hay un decir, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo también está constituido de significantes. Entonces, y si además ubicamos al significante como covariante, podemos pensar que esa incidencia eh, produce un movimiento en el imaginario del cuerpo justamente por estar provisto de por estar constituido de significantes, ¿no? Lacan, sirviéndose de un mito de su propia creación, rechaza dicha concepción de que la libido esté relacionada con los órganos sexuales, al proponer a la libido como una superficie bidimensional que se escapa en tanto vida biológica del hablante ser. De vuelta a la cuestión estructuralista, ¿no? Este, se procura a partir de, de otro modelo teórico o de un modelo teórico dar cuenta de fenómenos del sujeto, ¿no? Ya no se puede desconocer que la pulsión, entendida como la energía que el cuerpo biológico transmite al aparato psíquico como exigencia de trabajo, se fundamenta en una teoría que sostiene la existencia de una sustancia tridimensional, individual, investida de energía. En otras palabras, asimilada al modelo de una física intuitiva. Sí, bueno, eh, si estuviésemos todos instruidos en los modelos relativistas y cuánticos, también sería intuitivo para nosotros eh, conceptos de esas teorías, ¿no? El problema es que el sentido común, como lo ha dicho Einstein, es aristotélico newtoniano, ¿no? Lacan propone como fórmula de la pulsión el sujeto articulado a la demanda, que lo estuvimos viendo, ¿no? En el grafo del deseo está la pulsión así expresada, sujeto articulado a la demanda. Es decir, una cierta relación que el sujeto guarda con la demanda, ¿no? Eh, Ese sería el matema de la pulsión. ¿Cuál de estos términos podría provenir de la sustancia viva o dar cuenta de una energía somática? Evidentemente ninguno, ni el sujeto ni la demanda. Además del Big Bang, son muchos los motivos para proponer la sustitución del modelo físico newtoniano utilizado por Freud por los modelos de la física relativista y cuántica. En esta ya se acepta, sin polémica, que toda observación modifica el fenómeno que se intenta observar, lo que se expresa como un verdadero principio. Observar un sistema lo modifica. Bueno, en esto están teniendo muchos problemas para avanzar en el cálculo cuántico, el de las computadoras cuánticas, porque bueno, necesitan tener un sistema de muy poquitas partículas para generar los qubits y cualquier mínimo ruido exterior, ruido quiero decir para otras partículas que atraviesen el lugar en donde están contenidas los qubits, las
los hace caer, desaparecer, desaparece el entrelazamiento, que es una propiedad fundamental para el tema de los qubits, ¿no? Em, y esto está relacionado con esto de que observar el sistema lo modifica, ¿no? Es decir, el cálculo cuántico eh, implica que una vez hecho el cálculo, una vez medido, eh, todos los qubits desaparecen. Em, Esto es que con la medida se afecta em, al sistema, ¿no? Observar un sistema lo modifica. O mejor aún, la propia observación crea la realidad física observada. El principio antedicho brinda un modelo lógico apropiado para pensar una clínica en transferencia. Claro, ¿no? La transferencia eh, modifica el sistema. Es impresionante, ¿no? Como, al menos, este, en teoría, ¿no? Eh, se podría afirmar eso, ¿no? Que eh, una clínica eh, en transferencia modifica el sistema y eso podría ser muy ventajoso para que alguien pase de un sufrimiento a una situación de mejor bienestar, digamos, ¿no? De mayor bienestar. El principio antedicho brinda un modelo lógico apropiado para pensar una clínica en transferencia, apoyada en el deseo del analista, concepto propuesto por Lacan para rectificar la noción freudiana de neutralidad del analista, observador como garantía científica del psicoanálisis. Claro, no es neutro el analista para Lacan, sino que eh, pone en juego su deseo, ¿no? Aceptémoslo, aceptémoslo. La realidad como tal no está ni es antes, tampoco en la clínica psicoanalítica. Claro, y podemos decir algo me lleva al consultorio del analista, pero eh, en el análisis se crea una nueva realidad, ¿no? Cabe destacar otro principio de la física cuántica, el principio de incertidumbre mencionado por Lacan en el seminario del 25 de mayo de 1955. En su presentación, Lacan afirma que cada vez que se manifiesta algo de la índole del lenguaje, es inexorable que se exprese en ello el principio de incertidumbre de la física cuántica. Bueno, y lo vamos a dejar aquí. Em, Muy, muy interesante este librito. Me ha gustado mucho y nos vemos la próxima.